La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Con total sinceridad, ¿cuántos nunca han escuchado de estas palabras, Urim y Tumim? Levánteme la mano. Urim y Tumim. No Tuchín, Tumim. El Urim y Tumim. No, levántela sin miedo. Yo no voy a preguntarle. Pero para estar hablando del hermano, ahí sí saben, ¿verdad? Sí. No, van para el Instituto Bíblico todos. Hoy vamos a tratar este puntito con el entender práctico, porque es clase de Instituto Bíblico. En Instituto Bíblico se enseña. El cuarto aspecto que parecía no iba a estar en el nuevo templo y que esos ancianos estaban llorando, era el Urim y el Tumim. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 28. El versículo 4, lo leo para ustedes. El capítulo 28 habla de las vestiduras de los sacerdotes del tabernáculo cuando Jehová le da el diseño a Moisés. Y dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón y para sus hijos y para que sean mis sacerdotes. El Urim y el Tumim manifestaba la voluntad de Dios. Diga, la voluntad de Dios. El Urim y Tumim era la manera como Dios le hablaba al pueblo a través del sumo sacerdote de cuál era su voluntad. Amén. El versículo 4, estamos en Éxodo 28, narra lo que debería ser el diseño, las vestiduras de los sacerdotes, del sumo sacerdote en el tabernáculo de Moisés y que luego siguió en el primer templo, el templo de Salomón. Estas vestiduras, usted lo tiene allá en sus pantallas, lo puede ver. Muestra de manera general, es simplemente una referencia de cómo era el diseño. Había una mitra, que es el gorro, que cada cosa tiene su significado. No me puedo quedar en el detalle porque realmente es una clase, repito, es clase de Instituto Bíblico. El efod era una especie de forro que estaba encima de las túnicas, una azul, una blanca abajo, unas campanillas para saber que el sumo sacerdote estaba vivo. Tenía un cinto y tenía el efod. El efod era como una figura con piedras que representaban las tribus que estaban sobre el pectoral y que estaban agarradas de las piedras de onis que estaban en el hombro del sumo sacerdote. Y en la parte frontal estaban dos piedras, una llamada Urim y la otra llamada Tumim. Urim y Tumim es eso. Son un par de piedras que tenía el sumo sacerdote en su vestidura sobre el pectoral que cubría al efod. La terminología del origen de lo que es Urim y Tumim es incierta, no se tiene una traducción exacta. Algunos estudiosos al Urim le hablan luz o verdad como significado y a Tumim como perfección o santidad. El hecho cierto es que representaban como un sí y un no. Eran como una especie de semáforo. No se dice exactamente cómo funcionaba. Algunos estudiosos dicen que era que lo arrojaban lo tiraban a la suerte y de acuerdo a lo que salía se interpretaba como la respuesta de Dios. O sea que había un componente que era lo que se conoce como la suerte, como lo que pueda pasar. Puede salir esto, puede salir lo otro. Número 1, comparto 3 cosas hablando del Urim y el Tumim. Número 1, la necesidad de conocer la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos esa necesidad. Todos tenemos la necesidad de conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. No sé si a usted le interese, pero a mí me interesa hacer lo que Dios ha establecido para mi vida. Amén. Entonces esas piedras, el Urim y el Tumim, eran el instrumento del sumo sacerdote para consultar a Jehová.
y para conocer los juicios divinos de Dios respecto al hombre, a su pueblo. Un ejemplo de la forma de consultar está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 14. Lo traigo como ejemplo. En este caso, ocurre que Saúl tiene a sus hombres de guerra y él da una determinación. Él dice: vamos a estar en ayuno todos. Pero un soldado o alguien del regimiento toma su vara y la mete. Habían panales de abeja, y mete para sacar miel con el palo y come y prueba la miel. Y Jehová demuestra su ira por la desobediencia. Y Saúl se da cuenta, el rey. ¿Qué hace Saúl? Él viene y reúne con el sacerdocio al pueblo. Y de un lugar, en un espacio coloca al pueblo, y en el otro espacio se coloca él y su hijo Jonatán. Dice el versículo 41 de Samuel 14, que entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. ¿Da qué? Suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Es decir, cuando sueltan el Urín y el Tumín, el resultado de la suerte dice: los culpables están aquí. No es el pueblo, no es el ejército, es Saúl o Jonatán. Cuando pasa eso era como una semifinal, ¿no? Entonces dice que la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo fue libre. Dijo Saúl entonces: echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Entonces ahora el pueblo sale de la escena de la culpabilidad y la responsabilidad. Saúl quiere ser transparente con el pueblo. Entonces se pone Saúl y se pone Jonatán. Echan suerte Urín y Tumín y revela que el culpable es Jonatán. Entonces Saúl, versículo 43, dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. Y él pregunta: ¿he de morir? Porque era la promesa de Saúl que quien era culpable iba a morir. Si murió o no murió, vaya y estudie la palabra, que usted lo va a investigar. Yo sigo con mi predica acá. Israel, similar a los demás pueblos de la antigüedad, necesitaba consultar a su Dios, a Jehová, para conocer la voluntad de Dios. Dios, evitando que Israel incurriese en pecado de superstición, consultando a oráculos paganos, Él le concedió un modo de consultarle a él, a Jehová, por medio de suertes con estas piedras. De hecho, lo menciona Proverbios capítulo 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová la decisión de la suerte, según el pensamiento hebreo. El hecho cierto es que todos necesitamos escuchar, conocer la voluntad de Jehová. Usted, en las decisiones de vida que debe tomar, los pasos serios que debe tener, debe conocer la voluntad de Jehová. Número uno, todos tenemos la necesidad de conocer la voluntad. Número dos, Jehová eliminó el echar suertes. Fue una decisión de Dios. Nehemías capítulo 6, Esdras también lo registra. Nehemías capítulo 7, versículo 61, dice que hombres subieron de 5 ciudades, las familias salieron de 5 ciudades caldeas para venir a Jerusalén: Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adón y Imer. Fueron ciudades de las cuales salieron personas, familias que no pudieron, escuche, no pudieron demostrar su genealogía del pueblo de Israel. O sea, no pudieron demostrar que eran judíos, no pudieron demostrar que eran israelitas, ni ellos ni sus padres. Entre esos, un grupo de hombres
que se habían declarado del sacerdocio, de la tribu de Leví, del sacerdocio, revisaron las genealogías y no se halló, y estos hombres fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador toma una decisión y dice, versículo 65, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Entonces estas familias no pueden demostrar su ascendencia sacerdotal que ellos decían que tenían, y el gobernador, para prevención, para no ofender a Jehová, les dice a estas familias: ustedes no pueden comer de las cosas santas hasta que un sacerdote aparezca y consulte el Urim y el Tumim para saber la respuesta de Jehová. ¿Pudieron preguntarle a Jehová? No. Luego nunca pasó que pudieron comprobar de que estos hombres eran o no sacerdotes. La voz de Jehová no estuvo más a través del Urim y el Tumim. No hay registro bíblico que después pudo ser usado este método para conocer la voluntad del Señor. Por dos cosas fundamentales. Dos cosas fundamentales. Uno, porque el Urim y Tumim pudo ser guardado y traído hasta Salomón. Saúl, acabamos de leerlo, lo usó. David en una parte de su reinado, de su vida, lo usó. Salomón no hay evidencia de que lo haya usado. Y después de Salomón se divide el reino, escuche, y comienza a haber paganismo e idolatría dentro de Israel. Entonces, ¿cómo iba a haber? No iba a haber alguien que pudiese consultar a Jehová, porque el pueblo estaba lleno de paganismo. No había quien lo hiciera. Los templos, los lugares altos, los altares habían sido entregados a los Baales, a Astarot, había sido a Acera, habían sido entregados. No había cómo poder saber la voluntad de Jehová. ¿Qué hizo Jehová? No habló más con Urim y Tumim, comenzó a hablar a través de la boca de los profetas. Dios levanta a un Samuel, Dios levanta a un Eliseo, Dios levanta a un Elías, Dios levanta a un Micaías, profetas que comienzan a hablar de la voluntad de Jehová sin consultar al Urim y el Tumim. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces ahora están estos ancianos tratando de reconstruir el templo y saben que algo no va a estar en el nuevo templo, y es Urim y Tumim. Ahí viene una pregunta: si no hay Urim y Tumim, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Jehová? El pueblo iba a quedar a ciegas, y ese era uno de los dolores de estos ancianos. ¿Qué hace el cielo? Número 3. Diga conmigo: el mayor sumo sacerdote de la historia. ¿Quién fue el mayor sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo consultaba al Padre? Quiero que usted note algo. Esto es muy importante porque esta prédica, aunque suena muy teológica, es una prédica de práctica de vida, y usted lo está necesitando. En el libro de Hechos, capítulo 1, los discípulos, los apóstoles, miran lo que está ocurriendo, y la escena es: nos falta un apóstol. Judas se había suicidado, el que entregó a Jesús. No había, ¿verdad? No estaban completos, y ellos tienen que tomar la decisión de quién va a ser el nuevo apóstol. El asunto es sumamente complejo, porque ¿cómo fue que Jesús escogió a los apóstoles? ¿Cómo los escogió a los 12? En oración. Duró toda una noche, su madrugada, orándole al Padre para que le mostrara dentro de los discípulos quiénes iban a ser los apóstoles. Aún Judas tenía que ser escogido, porque la traición era parte de la estrategia, era parte del plan. Y tenía que ser escogido ese Judas para que no fuese antes, para que no fuese después, sino en el kairos, en el tiempo correcto de Dios. Entonces, mientras que el método de Jesús fue orarle al Padre para saber quiénes eran los 12,
los apóstoles ahora toman una decisión, repito, Hechos 1, y toman dos hombres, Barsabás, José y Matías, y tiran suerte, una especie de Urín y Tumín. En otras palabras, el que Jehová escoja. Pues simplemente era uno de los dos. Si aquí estamos dos y tiramos una moneda al aire, un volado, el uno dice cara, el otro dice sello, pues en uno de los dos lados tiene que salir, uno de los dos va a ser escogido. Pero no era el método del cielo para ese tiempo, para ese momento. La iglesia hoy no necesita esa clase de Urín y Tumín. Usted como cristiano no necesita echarle suertes para poder tener la voz profética de Dios. Se necesita es tener el corazón correcto. ¿Y cómo fue que Jesús obró y entendió que tenía que ir a la consulta de Jehová para conocer la voluntad del Señor? Por eso dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 30. Jesús dice: no puedo hacer yo nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, no busco mi voluntad, no busco mi voluntad, no busco mi voluntad. Dice, sino la voluntad del que me envió, la de el Padre. Entonces, el Urín y Tumín fue reemplazado por dos piedras espirituales. Una es la escucha y la otra es la sujeción, la obediencia. Jesús está demostrando que Él iba al Padre y le oraba al Padre. Y estando en la presencia del Padre, escucha y luego acciona, obedece de acuerdo a la escucha. Hoy el cristiano no necesita un sumo sacerdote terrenal. Tú no necesitas del pastor para venirle a consultar al pastor qué decisión vas a tomar. Entre otras cosas, yo se lo digo siempre. Para mí las consejerías, cuando vienen a una consejería para que uno les diga, vienen con sus decisiones tomadas. Lo único que usted quiere comprobar es para ver si está bien o mal, o Dios lo dice, con lo que diga el pastor, para ver si coincide. Entonces viene la pareja, los esposos, y le preguntan al pastor: pastor, debemos, no sé, qué sé yo, mudarnos de país, sí o no. Y entonces uno queda allí, sí, como Urín y Tumín. Entonces si uno viene y dice: no, claro, hermano, váyase. Entonces dice, el que se quiere ir de los dos dice: viste, yo sabía, Dios es lo que nos está diciendo. O si uno dice: no, hermano, mejor quédese. Entonces la esposa dice: viste, tú no quieres llevar a una trampa, te lo estoy diciendo. Pero ustedes tienen las decisiones tomadas. O sea que, ¿qué Urín y Tumín va a tener el pastor? Cuando usted tiene la oportunidad de ir al cielo, presentarse delante del Señor y orarle a Dios, a la presencia misma del Señor, clámele, clámele, clámele. ¿Para qué? Para que desarrolle algo muy importante, que es la escucha. Le recomiendo esto: la oración no es un monólogo. La oración no va en una sola vía de aquí hacia arriba. La oración es hablar con Dios, y hablar también incluye escuchar. Por lo tanto, haga pausas en algún momento, escuche la voz de Dios. En la oración, quédese en silencio. Después que le has pedido al Señor la guía, quédese en silencio. Escúchale, que el Espíritu Santo te va a hablar a tu corazón, que el Espíritu Santo te va a poner un texto bíblico, que el Espíritu Santo te va a traer una confirmación del paso que tienes que dar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, reemplazando la escucha con el Urín y el Tumín con escucha y obediencia, enseña en Lucas capítulo 22, versículo 41. Él está en el Getsemaní, está a horas de que lo capturen. Él está a horas de que lo crucifiquen. Lo van a pasar por tortura, lo van a torturar. Va a ser difícil, va a ser doloroso. Y él está orando en el Getsemaní. Está orando con unos discípulos que él lleva aparte. Dice el texto que él se apartó de esos discípulos a tiro de piedra, de distancia. O sea, estaba cerca, pero no tan cerca. Y dice que se puso de rodillas y buscó en el Instagram. Comenzó a escribir por WhatsApp para ver qué dice fulano, para ver qué dice sutano,
Hay gente en la congregación que me dice: pastor, tengo este caso, tengo este problema. ¿Usted qué dice, pastor? A, B, C y D. Yo le oro al Señor. Ahí le digo: Espíritu Santo, primero, ¿qué le digo? Y segundo, me va a poner atención. El Espíritu Santo me muestra que es puro cuento. Ya tiene uno consejería con otro, se buscan hasta otros pastores, se buscan gente. Están buscando, es como una encuesta lo que realmente están haciendo. No están escuchando la voz de Dios. Están buscando la opinión del hombre. El que tenga más, ese va a ser. O sea, mira, ya me dijo fulana que es A, y me dijo Perencejo que es A, y me dijo Sutanejo que es A, y me dijo, el pastor dice que es B, pero yo creo que es A porque va 3 contra 1. Así no operaba Jesús. Jesús no estaba orando: Señor, te oro y dime para ver qué voy a hacer. Pedro, ¿tú qué crees que debo hacer? ¿Debo dejarme que me capturen o mejor nos escapamos? Ven Juan, explícame, ¿tú qué sientes ahí en tu corazón? ¿Me dejo capturar o será que nos escapamos? Ni preguntarle a María, imagínense, van a capturar al hijo. No, Jesús dice estas palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, eso es lo que pone al cielo a tu favor. Ahí es donde va a salir la voz de Dios. Ahí es donde el Señor te va a hablar de manera directa. ¿Por qué? Porque tú estás renunciando a tu voluntad. Hay gente que quiere comprarse X carro, le gusta ese carro, le gusta el color de ese carro, le gusta ese carro, y supuestamente va y ora al Señor: Señor, ¿será que es tu voluntad que yo compre este carro tan hermoso, este carro tan sabroso, tan bonito? ¿Tú quieres, Señor, que yo compre ese carro? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Y el Señor le dice: no. Dice: pero yo creo que el Señor ¿qué va a saber de carro? ¿Qué va a saber de modelo? Me la sé con negocio, me la sé con noviazgo, con matrimonio, me la sé con viajes, me la sé con... Hay gente que viene y me sale y me dice: pastor, nos vamos a ir del país. Primera pregunta que yo hago, yo no pregunto Dios qué te dijo, porque como diga que Dios le dijo, ya se acabó la conversación. Entonces yo, antes de que me cierre la conversación, lo chequeo y le pregunto: ¿cómo va a ser el estatus legal? ¿Cómo lo vas a hacer? Miércoles, pastor, la verdad no sé, ya se acabó. Tienes que tener la idea para dónde vas, porque ¿qué va a comenzar a partir de allí? La improvisación. Hay unos que me dicen: pastor, mire, me da un poquito de pena, pastor, pero se lo voy a decir: nos vamos a divorciar. Y entonces yo me voy a casar con la prima fulana y ella se va a casar con el primo sutano, para que ellos nos den los papeles a nosotros y después nosotros nos volvemos a casar. Imagínense esa vuelta. O, mire, pastor, la verdad fue que el otro día el de la esquina me amenazó y me sacó un machete y tengo testigos de eso. Entonces voy a pedir un asilo porque tengo una amenaza de uno que le sacó un machete. ¿Cuál asilo y cuál amenaza? Se lo voy a decir: si usted, para hacer el plan, para desarrollarlo, necesita mentir, necesita engañar, necesita pagar por debajo, necesita hacer cosas torcidas, Dios no está en el asunto. I'm sorry for you. Perdóneme, yo quisiera decirle otra cosa, pero usted está mintiendo. Usted está tratando de cuadrar una bendición a través de maldiciones. No hay manera de voltear la voluntad de Dios. No hay manera de torcer a Dios. La única manera que se hacen las cosas en Dios es de la manera correcta, a la manera de Dios. Era vida o muerte. Aquí no estamos hablando de un carro, aquí no estamos hablando de una novia, de un novio, de un matrimonio, no estamos hablando de un negocio, no estamos hablando de ir o no a una iglesia, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de vida o muerte, estamos hablando de la vida de Jesús. Jesús está diciendo: voy a morir, yo sé que voy a morir, no quiero morir, yo no quiero sufrir, yo no quiero que me golpeen, yo no quiero que me pongan corona de espina, yo no quiero estar desnudo delante del pueblo que yo le he predicado, delante de mi madre, delante de los hermanos. Yo no quiero estar en eso, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso le dio a Jesús la autoridad para ser nuestro sumo sacerdote.
Él tiene la autoridad, el derecho para ser nuestro sumo sacerdote. Escuche, entonces si Jesús es nuestro sumo sacerdote, Él es intermediario. Él ahora es como nuestro Urim y Tumim. A través de Él vamos al Padre. ¿Por qué? Porque Él nos va a traer la escucha de la voluntad del Padre. Nos enseñó a orar. Usted que ha rezado cualquier cantidad de veces el Padre Nuestro cada vez que lo mandaban allá a empatar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eran 12. Santificado sea tu nombre. Padre nuestro que está. Bueno, el Padre Nuestro que usted tanto repetido dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Está hablándole al Padre: yo soy tu hijo. Santificado sea tu nombre. ¿Qué dice de la voluntad? Hágase la voluntad en la tierra conforme en el cielo. En otras palabras, soy tu hija, soy tu hijo. Yo no quiero mi voluntad, yo quiero la tuya. Por alguna razón nosotros tenemos la sensación de que la voluntad nuestra, que el querer nuestro nunca coincide con el querer de Dios. No necesariamente. De repente ese carro que tienes, que quieres, si es la voluntad de Dios. Tú no lo sabes, pero consúltale al Señor. Una hermana una vez se me acerca, yo era pastor de jóvenes de la iglesia, y se me acerca. Hasta el día de hoy sigue siendo así enchollada, así, yo no sé, pero bueno, hasta el día de hoy sí, y sigue viniendo a la iglesia. Pero un día se me acerca y me dice: pastor, con voz de mando, con trompeta de Dios, me dice: pastor. Yo, ¿qué pasó? Me voy de la iglesia. ¿Por qué te vas de la iglesia? Pastor, estoy aburrida de que hablen de mí. Pastor, estoy aburrida porque terminé con fulano y habla mal de mí. Pastor, y entonces yo no puedo soportar eso. Pastor, yo necesito ir a un lugar donde nadie me conozca, donde yo pueda llegar a la iglesia, sentarme en la última silla y que nadie me diga nada. Yo, bueno. Y ya le oraste al Señor, ya le preguntaste al Señor qué quiere. Y me dice: no, pastor. ¿Y por qué? Porque yo sé que cuando le pregunte me va a decir que me quede aquí. Hay más de uno que ha metido las de caminar. Y obvio, te van a dar chancleta. Porque recuerde que somos ovejas, usted es oveja. Y las ovejas se dan duro entre las ovejas porque están comiendo el pasto y están tomando el agua. Y si me estás cogiendo el pasto, entonces te doy el cocotazo. Y las ovejas son las ovejas. Estudie las ovejas para que vea cómo es que somos, cómo nos ve el cielo. Es así como está el videíto de la oveja que estaba metida en la zanja. Y la sacó el pastor, 3 vueltas y 3 brincos y ¡pum! Otra vez cayó en la zanja más adelante. Bueno, eso somos nosotros. Pastor, pues. Y hay ovejas que son atrevidas porque se creen pastores. Son 4 paticas con las que tiene que estar en el piso, y el pastor es el que tiene 2 piernas. Y el pastor puede estar más alto que la oveja, y no porque sea más importante, sino que puede ver más. Además que el pastor tiene la responsabilidad de defender el rebaño del león y del oso y del otro. Y el pastor tiene responsabilidad de la oveja, es la responsabilidad de ser oveja. Hasta cuando sea pastor. ¿Qué dice el texto? Dice Hebreos capítulo 7, versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. La ley de Moisés. Pero la palabra del juramento, la del pacto eterno, la palabra de Jehová, posterior a la ley, estamos hablando de tiempo de gracia, constituye al Hijo, a Cristo, hecho perfecto para siempre. ¿Quién constituye a Cristo sumo sacerdote? El Padre. Y Hebreos capítulo 13, al final del libro, versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Viste que sí conviene ser oveja? ¿Sí o no? Para poder ser oveja de Él. Dice: el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, la sangre derramada en la cruz. 21. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad,
haciendo Dios en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está diciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios, pastor? La voluntad de Dios, se lo repito, siempre será que usted haga obras buenas. Si el cabecita de puerco está con la pela viejo y la pela viejo Dios se la pone de papaya para que usted le meta un mazazo y resuelva la situación, ¿qué hace usted? Vaya a la oración, que la voluntad de Dios le va a decir buenas obras. Por eso dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Y cuántas veces uno no quiere estar libre de pecado para poder tirar piedra? Pero Dios lo que te está diciendo, ojo, tú no sabes si a futuro vas a estar en esa condición. Hermano, entienda algo, el mundo nunca deja de girar. Y todo lo que sembramos cosechamos. Entonces hay cosas que se están padeciendo, hay cosas que se están sufriendo, hay cosas que se están llevando sumamente duras en la vida, que están esperando de usted una reacción, una posición, una acción. ¿Qué tiene que salir? Lo bueno. No puede salir otra cosa. No puede salir de ti otra cosa. Por eso usted y yo necesitamos conocer, consultar la voluntad de Jehová. Y la voluntad de Jehová te la revela Cristo, porque Él es el intermediario. Él ahora tiene el Urim y el Tumim. Él es el que tiene la verdad. Él es el sumo sacerdote. Entonces nosotros no queremos ir al altar a escuchar la voz de Dios. Vaya y escuche la voz de Dios que conviene. Puede que ese hombre pueda tener mucho corazón y bastante sentimiento y pueda hacer un quencito y está preparadito para que usted se lo coma con cebolla y tomate y bollito, pero no es lo de Dios, no es lo que Dios tiene para ti. Vas a sufrir a futuro, vas a tener una situación compleja a futuro. ¿Quién te dice eso? La voluntad de Dios. O capaz es exactamente lo que Dios quiere. Es la persona, es el hombre, es el correcto. Vaya a la presencia de Dios para conocer la voluntad de Dios. Vaya que allí está la victoria. Estos hombres lloraban porque no había Urim y Tumim, pero la promesa era que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Entonces, aunque no hubiese ahora Urim y Tumim, vamos a tener algo supremamente mejor que un par de piedras lanzadas a la suerte. Vamos a tener la escucha directa al reino de los cielos, y Él nos va a decir su voluntad, y atraeremos la voluntad del cielo a la tierra. Y cuando tú atraes eso a tu vida, repito, aunque la noticia sea mala, negativa, no interesa, va a ser para bien, va a ser para victoria, va a ser para ganar. Al final voy a ganar, al final Cristo va a levantarme la mano en victoria. ¿Por qué? Porque es la manera como Jehová opera, es la manera como Jehová actúa, es la manera como Jesús nos enseñó que tenía que ser. Así lo hemos hecho, la iglesia del Señor lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga. Es la manera. Urim y Tumim, mi Cristo. Y Él sabe más, y yo me rindo a Él. Y Él me dirá lo que haya que hacer. Termino diciendo un pequeño testimonio que lo he contado. Cuando el Señor, nosotros estábamos en Casa de Vida, y muchas personas, a un hermano de la congregación, que hay varios que son testigos, palabra profética nos decían: van a volver a pastorear, van a volver a Boston. Cada vez que decían eso, para nosotros era como daga, porque nosotros estábamos felices en ese paraíso. Ahí no había problema. El único problema era Luis Carlos, no había más problema. Y el problema era que todo el tiempo quería estar comiendo una bola de trapos así de: Dios mío, Señor. Entonces le subía uno el colesterol. No había problema, estábamos bien. Pero Dios comenzó a mover las cosas como tenía que moverlas. Y comenzamos a orar: Señor, tu voluntad, hazlo tú. Y Dios movió aún, se lo digo, viajes, vuelos
aeropuertos, lugares donde no teníamos que estar, nos puso para conectarnos con situaciones, con hombres de Dios, con personas que sin conocernos nos hablaron y nos dijeron. Y Dios comenzó a hablar. Cuando la palabra profética en su voluntad se manifiesta, dice: háganle. ¿Qué podíamos hacer? Háganle. Cuando comenzamos aquí, más de uno se puso bravo, me voy, y el otro también, y el otro, y nos llamaban y nos amenazaban. Lulú contestaba, aquí está, y decían: le damos 6 meses a esos pastorcitos, van a acabar la iglesia, no van a poder con eso. Pastor, ¿qué respondo? ¿Qué digo? Y diles que tienen razón, es verdad. Si hacemos iglesia a mi manera, reventamos eso. Pero si lo hacemos a la manera de Él, en la voluntad de Él, en la forma de Él, hasta el año 2024, en el mes de marzo, primer domingo, habrá gente en este lugar buscando el rostro del Señor, recibiendo de Dios, recibiendo de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es el fruto de que tú escuchaste la voz de Dios y se hizo a la manera de Dios y no a la manera nuestra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esa oración era: pasa de mí esta copa. Para mí era más sencillo, menos riesgoso, más tranquilo decir no y quedarme en algo. Pero Jehová es Dios y nosotros somos ovejas de su prado. ¿Por qué? Porque Él es el pastor de ovejas. Y cuando tú te sometes a Cristo, el, entre comillas, Urim y Tumim va a aparecer y te va a mostrar la voluntad perfecta de Dios y la vamos a pasar muy bien. ¿Por qué? Porque lo haremos a la manera del Señor. Repito, me lo sé, con universidad, con colegio, con sitio de vivienda, con negocio, con ministerio, con noviazgo, con matrimonio, con lo que quieras. La voluntad de Dios siempre es buena, perfecta, agradable. Esa es la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos necesitan escuchar esa voz de Dios, esa voluntad del Señor? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y levantamos nuestras manos al cielo. Ellos lloraban el Urim y el Tumim, pero el cielo tenía algo mucho mayor, mucho mejor, que era ¿qué cosa? Al Cristo de la gloria, como sumo sacerdote, para intermediar con el Padre, para conocer la voluntad del Señor, y su Espíritu Santo te la va a impartir. No sé si hay alguien que tenga que tomar una decisión en los próximos días, en las próximas horas, decisiones serias. Levante sus 2 manos al cielo, porque no es casual esta prédica para ti. Es Dios que te la ha guardado, te la ha reservado, y Dios te la ha puesto para que entiendas que es en el altar donde va a venir las respuestas más poderosas del cielo. Señor, te damos gracias. Dígale gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu voluntad para nuestras vidas. Dígale gracias, Señor, porque tú eres el Dios bueno y poderoso. Gracias porque tú eres grande y maravilloso. Porque el Señor te ha escogido, y te ha escogido para cosas grandes. Porque te ha puesto en lugares donde no llegan todos, y tú estás en esos lugares. Y te ha dado la oportunidad de hablar con personas que no todos pueden hablar con esas personas. Pero a ti te ha escogido el Señor. Llega a esos lugares con la voz de Dios en tu corazón. La palabra de Dios reservada y puesta para ti, para esas personas. No sigas improvisando más. No sigas viviendo más en tus maneras y en tus formas. Ríndete al mover de Dios. Ríndete a la voluntad de Dios. Porque Dios tiene maneras poderosas para darnos una gloria renovada. La gloria postrera es mayor que la primera. Y aquí estamos, Señor. Dígale: aquí estoy, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca las vidas ahora. Toca los corazones ahora. Recibe de Dios. No se vaya de este lugar sin recibir algo del Espíritu en este momento. El Espíritu Santo sella en tu corazón la palabra. El Espíritu Santo sella en tu corazón la instrucción que viene de Él. Oh Espíritu Santo, guía a tu pueblo, Señor. Nos rendimos y nos humillamos a ti para que tú nos des luz, nos des guía, nos des la instrucción perfecta. Tú lo puedes hacer, Señor.
Dígale: aquí estoy, Dios. Y si hay alguien en esta reunión que quiere abrir su corazón a Jesús y decirle: pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Usted que está aquí por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, y dice: pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Yo quiero que su voluntad se haga manifiesta en mí. Yo quiero aprender a escuchar esa voz de Dios. Yo quiero abrirle mi corazón para que Él sea mi rey. Yo le invito a que rápidamente venga aquí al altar junto con mis hermanos de consolidación. Estaremos orando por ustedes, estaremos guiándolos en este paso de fe. Venga rápidamente. La iglesia levante sus manos al cielo. Adore a Dios. Iglesia, adora el nombre de Dios. Adora el nombre de Dios. Adora el nombre de Dios. Espíritu Santo, oh santo eres, Señor. Santo eres, Dios. Santo eres, Señor. Santo eres, Dios. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Santo eres, Dios. Santo eres, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios Rey, cada uno le dé una palabra de salvación en la oración. Iglesia, levante sus dos manos al cielo. Iglesia, levante sus manos al cielo. Adora el nombre de Dios. Adora el nombre de Dios. Adora el nombre de Dios. Espíritu Santo de Dios. Adórale, 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 adórale. Por eso tienes que amar el altar. Por eso tienes que amar lo privado de Dios. Por eso tienes que ir a diario a la presencia. Y es allí donde el Espíritu Santo de Dios te dará, te guiará en su voluntad. Oh santo eres, Señor. Oh Shotarama. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Adoramos el nombre del Señor. Él es el que puede hacer la transformación en cada corazón. Él es el que puede hacer la obra grande en cada corazón. Recibe de Dios. Alguien más que me ayude aquí en la oración. Alguien más que me ayude a orar por ellos acá. Espíritu Santo de Dios. Grande eres, Señor. Levantamos nuestras manos y decimos: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Santo eres, Señor. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero levantamos nuestras manos al cielo y oramos: Señor, te entregamos marzo en tus manos. Dígale: te entrego este mes en tus manos. Yo creo que es un mes de respuestas sumamente poderosas. Yo creo que es un mes de manifestaciones gloriosas del Señor. Yo le digo: Señor, en tus manos tú tienes la respuesta. Tú tienes la respuesta. Pídale al Señor la guía, iglesia, y las respuestas grandes vendrán. Quien necesita la respuesta de Dios, búsquela. Hoy no hay Urín y Tumín, pero hay presencia de Dios. Cristo mismo, su Espíritu Santo y la voluntad del Padre revelada a ti. Santo eres, Señor. Santo eres, Dios. Iglesia, que la bendición de Dios Padre, dígame. Amén. El amor de Jesucristo el Hijo, dígame. Amén. Y la comunión del Espíritu Santo es contigo, diga amén. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Que Jehová alce sobre ti su rostro. Amén. Que Jehová tenga de ti misericordia. Amén. Y que Jehová ponga en ti paz. Amén. Que puedas meditar de día y de noche en su palabra. Amén. Para que puedas hacer prosperar tu camino y que todo lo que emprendas en su nombre te salga bien. Dele fuerte el aplauso al Señor. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.